de los años, de la unión que hay alrededor de las letras. Pero antes de darle el nombre, por favor, quiero que lo escuchen. Aunque el video tiene varios años, para nosotros es un motivo de honor y es un homenaje grande a la amistad y a la literatura. Bienvenido nuestro amigo, y vemos el video y ahora lo presentamos. Me empañes la infinita transparencia de tu alma, intentando mezclar tu raza con mi raza. Tú eres diáfana y pura como el agua de la fuente, y no sabes del lodo que salpica entre mi gente. Ni siquiera me invites a tu mundo, porque no puedo desandar lo andado. Y en mis plantas de eterno caminante traigo de una mal llamada civilización el fango. Te prometo, en un recóndito sitio de mi alma, donde acostumbro guardar las cosas bellas, colocar este amor que tú me ofreces. Colócalo tú misma, porque siento un profundo temor de que se manche al simple contacto de estas manos, que por pertenecer a este tronco caminante se han marchado a lo largo de este viaje. Tú eres diáfana y pura como el agua de la fuente, y no sabes del lodo que salpica entre mi gente. Ni siquiera me invites a tu mundo, porque no puedo desandar lo andado. Y en mis plantas de eterno caminante traigo de una mal llamada civilización el fango. Es poeta, escritor y catedrático de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Nuestro gran invitado, Miguel Artel. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Estoy sorprendido que tú hayas guardado ese video durante todos estos años. Gracias, Miguel. De verdad que es muy grato. Recordemos un poco en qué condiciones, para qué época de pronto fue Recuerdo que para el homenaje que se le hizo a la poeta y declamadora Dora Alexandra, estábamos precisamente en su casa. Esa era la habitación donde ella dormía, donde ella vivía, y si no recuerdo mal, era uno de sus poemas. Uno de sus poemas que tú musicalizaste. Lo musicalicé 24 horas antes. Me impactó tanto que construimos ese poema básicamente en la musicalización en 24 horas. Bueno, Miguel, bueno, eso parece una frase de cajón, pero aquí hay que repetirla. Viene de una familia hecha con letras. Bueno, su papá, su apellido son letras. Miguel Artel Alcázar, él es hijo del gran poeta de la afrocolombianidad, Jorge Artel, y de la gran maestra costarricense, Ligia Alcázar. Ambos no están con nosotros, pero su legado sigue permanente, y su hermano Jorge Nacín, que también es un maravilloso escritor. De verdad que nos agrada mucho tener a un miembro de esta familia Artel en nuestro cultura. Vamos a contextualizar un poquito, Miguel. Jorge Artel, ¿por qué se le considera uno de los grandes de la poesía negra a nivel latinoamericano? Es una pregunta bastante compleja, no porque sea difícil de responder, es claro cómo responderla, pero tiene muchos momentos, muchas aristas, muchas circunstancias. Jorge Artel es un negro que se hace poeta, y ni como negro ni como poeta traiciona
la intencionalidad de la voz de los ancestros. Entonces hace una poesía que rompe con la poesía de la época, que era una poesía de tendencia romántica y costumbrista. Todo el mundo esperaba al ver a un poeta negro haciendo poesía, que fuese una poesía que le agradara a los blancos, una poesía de adorno, una poesía costumbrista. Sí, totalmente. Y una poesía que tuviera la manera de caer graciosa para poder ser aceptada. Y no, Artel construye unas metáforas desde la rebeldía, desde el dolor, desde la autonomía, desde la independencia, desde ese deseo por tener su propia identidad en el negro, en el negro ancestro, en el negro antepasado, en el negro en África y en el negro del momento histórico, pero también con un claro compromiso del negro del futuro. Artel es vigente 100 años después, ¿sí? O sea, es vigente, no solo se conmemora 30 años de su fallecimiento, pero realmente Artel nació en 1909. Al 2009, pues ahí se cierran el primer ciclo de 100 años de la vida de Jorge Artel. Y surge en un momento bastante, su momento poético, yo pienso que encuentra su mejor espacio en un momento bastante álgido y complejo de la política colombiana, que es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que vino después de eso. Primero, que tuvo una participación directa en esos días de conmoción. Artel era visceralmente gaitanista, ¿no? Visceralmente gaitanista, liberal. Hay un problema con esto de la comprensión del humanismo político e ideológico, y es que pasa lo mismo que con las religiones. Si no eras católico, eras ateo, ¿sí? Pero habían en el mundo, ya se estaban maniqueísta, ¿no? Una posición maniqueísta. Se estaban generando nuevas posturas hacia la protesta, el protestantismo. Pero eso surge un poco después. Entonces, en esa época, o eras liberal, o eras conservador, o eras comunista. Y realmente no era esa la intención. Se estaba cocinando un humanismo, un progresismo ideológico que se quería apartar y que definitivamente se ha apartado de ese comunismo radical, estoico, simbólico, que todavía esa mirada le hace daño al humanismo y al progresismo latinoamericano. Por supuesto, lo que acabo de decir estará sujeto a polémica, crítica, claro, y abro el espacio. Pero si miras la poesía de Artel, que se quiere alejar de la costumbre, de lo que la gente quería esperar, y que es cuestionado por ello, es una poesía que tiene su propia autonomía, su propia personalidad, su propia dimensión, y habla del negro y de sus sueños, y del negro y de su dolor, de la conexión entre el negro, la voz como instrumento, la voz como esencia trascendental, y de la cumbia, el sonido, el mar, el marinero, la atarraya, la piel, ¿sí? Más o menos ese es el contexto de Artel en diferentes momentos, pero te dije, es complejo hablar de él porque... No, es inmenso e intenso el trabajo que hay que hacer sobre Artel. Miguel, abro comillas, los tambores en la noche hablan, y es su voz una llamada tan honda, tan fuerte y clara que parece como si fueran sonándonos en el alma. ¿Qué escuchaba Artel en esos tambores que en esa época no se escuchaban? Y hoy logramos apreciarlo gracias a la letra de Jorge Artel. Artel se impresiona con el golpe del tambor. No es solamente el tambor, la fiesta alrededor del tambor o el tambor para la algarabía, es el golpe del tambor. Por alguna razón
hace una conexión entre el tambor, el golpe básico del tambor y la historia, la contundencia, la presencia, la existencia. Insiste mucho en la contundencia de la existencia y de la presencia del negro en África y del negro en América. Y el elemento es el golpe del tambor, los cueros, y lo conecta a las manos curtidas de los negros marineros o de los negros, porque hay otra circunstancia. El negro de Jorge Artel en algún momento es un negro raizal, en algún desligado, y en algún momento es un marinero, y no necesariamente es un marinero negro, ¿sí? Porque hay dos mundos en Artel, la marinería y ahí ¿no? la conexión del negro con África, con América. Miguel, ¿qué papel juega Ligia Alcázar, la poetisa costarricense? ¿Hay, digamos, reciprocidad en las influencias? ¿Existe influencia mutua con esta gran mujer? Y hablemos un poco de Ligia Alcázar en la vida de Artel. Yo creo que ser un poeta como Artel, inteligente, sagaz, con una mirada del hombre humanista, una mirada, esa ontología arteliana no era fácil de confrontar. Lo hacía un hombre, en lo personal, él, con sus amigos, músico, ¿no? Parrandero, conversador, de muy buen humor, de muy buena ocurrencia, pero también era alguien que solía valorar la inteligencia, el discurso acertado, ¿sí? Sin que eso significara que era peyorativo o elitista, nada de eso. Para que lo pudiera impresionar Ligia Alcázar, ella debía estar a la altura y más allá de la altura de esos términos. Sí. ¿Quién es Ligia Alcázar cuando se conocen? Es una jovencita, escritora, activista, perteneciente al Partido Comunista de Panamá. Siempre la están persiguiendo, siempre está escondiendo textos, revistas, siempre anda la policía atrás de ella. En la época en que la policía perseguía a los estudiantes universitarios, no por ninguna razón delincuencial, no, el hecho de ser activistas, de jóvenes. Entonces, ellos se conocen, pero el discurso cotidiano, la conversación es muy diferente, es muy humana, y creo que es una de las cosas que le gusta a Jorge Artel de Ligia Alcázar. Ella era poetisa, poeta, ya tenía su propio rumbo, su propio camino, ya estaba hecha. Ya era una reconocida poetisa centroamericana cuando se conocen. Nunca les ocurrió que uno opacara al otro, no podían. Primero no quisieron, jamás quisieron, porque pudieron haberlo hecho, pero no, ni lo quisieron ni podían. Cada uno tenía su mundo, tenía sus conquistas, tenía incluso sus luchas. Y cuando aparecen los hijos, yo no sé si fue un acuerdo, una regla invisible, pero nosotros los acompañamos a todas partes. Donde viajaban, íbamos nosotros. Jorge Nací y usted. Sí, Jorge y yo. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, que nosotros viniéramos a Palmira, bueno, primero Cartagena, Barranquilla u otros países, pero cuando vinimos a Palmira, vinimos en esa relación que tenían tanto mi papá y mi mamá con Jaime y con Dora. Dora Alexandra, la poetisa declamadora. La poetisa, Dora Alexandra Pinto. Y Jaime Izquierdo. Amigos de toda la vida. Y en consecuencia nosotros los hijos, porque Dora y Jaime hacían lo mismo, iban con los hijos para todas partes. Entonces, siempre que se encontraran, en la ciudad que fuese, estábamos nosotros ahí. Eso hizo una amistad más allá de la sangre, que aún existe. Yo, una de las razones por las que vengo a Cali o a Palmira es a visitar a mis hermanos, que son mis hermanos, ¿no? Y ese es el contexto, esa es la característica de la ontología arteliana, ¿no? Y de Ligia Alcázar.
Miguel, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a la viuda de Arnoldo Palacio, ese otro gran negro de la literatura latinoamericana, y le hacíamos una pregunta muy parecida, y nos contestaba esta maravillosa francesa que el éxito para que se respetaran los términos o esa línea literaria, inclusive la personal, era que Arnoldo le hablaba y le susurraba al oído, y ella también hacía lo mismo. Me parece maravilloso ese punto en común de respeto y a la vez de cuestionamientos, pero bajo esa dinámica, ¿no? Genial, solo que Artel y Alcázar no se susurraban al oído. Una ocasión no se hablaba, estábamos en Santa Elena, yo tendría como unos 6, 7 años, y entonces estaban discutiendo por cualquier situación de pareja, y no se hablaban. Esa mañana amanecieron sin hablarse, ¿no? Y entonces mi mamá, dígale a su papá que qué quiere de almuerzo. Entonces yo atravesaba la casa porque en la casa pasábamos por un pasillo y al final estaba la inspección de policía, donde mi papá era inspector de policía porque era abogado de la Universidad de Cartagena. Es papá, mi mamá, ¿qué quieres de almuerzo? Dígale a su mamá tal cosa, ¿no? Entonces yo regresaba, mamá, papá, dígale a su papá que hay, o sea, la negociación a través de nosotros. Sí, sí, intermediarios. Entonces le dije, no, mamá, ya está bueno, he ido y he venido 5 veces, háblanse o hagan otra cosa. Entonces mamá le mandó a decir algo y mi papá mandó una hoja, en una hoja puso lo que tú gustes, Ligia, y se lo puso en signos de admiración. Lo que tú gustes, Ligia. Llévele a su mamá para que se acabe ya la paseadera. Y cuando mi mamá miró la hoja, dijo, dígale a su papá que no me grite. Se lo escribió en mayúscula y en signo de admiración. Sí, en signo de admiración. Y nosotros soltamos la risa, ¿no? Hasta ahí llegó la diferencia. No, a los 5 minutos ya eso era una broma en toda la casa. Pero es una risa y una cosa deliciosa, o sea. Miguel, ¿sabe qué recordamos de...? Las discusiones eran de ese orden, nunca los vimos discutiendo, ni teniendo desacuerdos, ni nada. Y las discusiones normalmente, te estoy hablando que era... Que parecía una discusión de pareja, pero no era sobre la pareja. Habían peleado por Baudelaire y por Becker. ¡Oh, maravilloso! O sea, hubo una postura que no conciliaron y quedaron molestos porque no habían conciliado sobre una postura alrededor de Gustavo Adolfo Bécquer. Varias de todas las discusiones de Jorge Artel y Ligia Alcázar. Ahora que dice Gustavo Adolfo Bécquer, bueno, digamos que el último espacio geográfico donde pude ver a tu madre Ligia Alcázar, la gran poetisa, fue en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, muy cerca a Barranquilla. Sí. Y uno de los temas que recuerdo ahora que hablas de Bécquer, le toqué el tema y le dije, le coloqué una parte de unos vallenatos. Uh-huh. Y ella decía, qué falta de respeto, pero qué rico que los vallenatos tengan a Bécquer, porque había unos temas que se notaba que habían sido fusilados de Bécquer. Ahora que lo mencionas me acordé de esas... la angustia humana. La existencia, la angustia por la existencia humana o la angustia que genera la existencia humana, lo impregna todo. Y Bécquer es un decantador de la angustia por la existencia humana, de esa conexión entre para dónde vamos, quiénes somos y mientras tanto qué estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Ligia Alcázar lo tenía claro y ella sí lo decía. Lo mismo que decía, ¿qué habría sido del mundo sin Rubén Darío? ¿Sí? ¿Cuál habría sido la ruta del mundo sin Rubén Darío? Rubén Darío tenía que existir, no había otra manera de entender la humanidad. Ha tomado muchos nombres sí. Rubén Darío, muchos compositores que no han querido reconocer la autoría y han tomado literalmente sí. Párrafos de... Claro, por eso te digo, así no los tomen, el hombre, no importa el momento histórico, va a tener las angustias de Bécquer y las angustias de Rubén Darío con sus propias letras, porque es la angustia humana, es la necesidad humana por respondernos muchas cosas. Miguel, una de las facetas que yo creo que, no sé, tú me dirás si fue de las últimas de tu mamá Ligia Alcázar, la esposa del gran maestro Jorge Artel, fue la literatura infantil. Ahora no recuerdo el título, inclusive tengo una copia del original. Nihuita y sus sueños. Ese, Nihuita.
¿Cómo se llegó a ese momento de Ligia Alcázar incursionar, una mujer de armas tomar, frentera, que miraba de frente y escribía igualmente en mayúscula para hacerse sentir, de pronto saltar a la literatura infantil? Lo que pasa es que Ligia Alcázar obtuvo un premio en Nicaragua que le entregó el poeta, olvidé el nombre, el poeta nicaragüense. Sí. Falleció hace pocos años, ¿no? Y ella siempre se sintió muy orgullosa de eso. Y también participó en un concurso de Casa de las Américas. Y como finalista el premio se lo entrega el sacerdote, el poeta. Ahora no recuerdo, qué pena, no recuerdo el nombre. Pero ella siempre escribía y ella nos comentaba que esa obra era una obra política, pero infantil. Así que no fue la primera vez. Hay una obra que ella hizo en Santa Elena que me estaba acordando yo de ella porque vi un tigre morado, vi una flor de tigre morado y me acordé de El Tigre Morado, una novela que hizo Ligia Alcázar. Hizo novelas, lo que pasa es que no fue publicada. Nigüita y sus sueños surge de esa vida en Medellín, de esa infancia nuestra en Medellín, de observarnos en esa cotidianidad de Santa Elena, de sus árboles, sus animales, las mascotas. Ahí surge Nigüita y sus sueños. Pero fíjate que el último libro no es ese. El último libro es una antología alrededor de un niño y una mascota, ¿sí? Que es la que hace en Barranquilla antes de fallecer. También es una selección de varios cuentos infantiles. Se la hace a sus nietos, a mis hijos y a los hijos de Jorge. Es a quien se las dedica, ¿sí? Miguel, nunca te había comentado, y vamos a aprovechar este entorno donde nos están observando muchas personas. En algún momento le leí tal vez 1 o 2, de pronto 3 párrafos de ese texto, del cual tengo orgullosamente una copia del original firmada y con una dedicatoria muy hermosa de Ligia Alcázar. Se lo leí a Amalia Lobo, que es un referente de la literatura colombiana, hija del exministro Enrique Lobo Murtra, muy reconocido. Y ella se ha hecho un espacio dentro de la literatura infantil y se lo leí, quedó conmovida, quedó en silencio y me pidió una copia. Yo en el momento le envié la copia de la página, pero fue maravilloso y me dijo, ¿por qué no supimos más de ella? Entonces le comenté su relación con tu padre, Jorge Artel. De pronto nos faltó de pronto trabajar más ese tema de la literatura infantil de Ligia Alcázar. Yo creo que ignorar la genialidad de los hombres y las mujeres sobre la faz de la tierra es uno de los pecados humanos que llevamos como un sello ahí en la piel. Por supuesto que nos faltó. Pero fíjate que en Panamá, a donde Ligia Alcázar no volvió después de que se casa con Jorge Artel, y yo tenía más o menos unos 2 años de edad, que se va al exilio, que se viene para Colombia en el exilio, a raíz de unos problemas que tuvo con la hermana del general Omar Torrijos. No con el hermano, no con Monchi Torrijos ni con Torrijos, sino con la hermana. Ella se viene al exilio a Colombia y prácticamente no vuelve sino hacia el año 82, que regresa con Jorge Artel a compartir unos espacios. Pero en Panamá recuerdan a Ligia Alcázar y hay talleres y seminarios sobre Ligia Alcázar. Panamá tiene más memoria de Ligia Alcázar que Colombia, a pesar de que ella vivió todo el tiempo aquí. Ocurre el caso del Dora Alessandra, que en el exterior, en Panamá, en Venezuela, tiene una referencia más alta. Más alta. Bueno, ese es como lo que te puedo contar al respecto. Pero yo no sé cuál sería el fenómeno. Yo creo que tiene que ver con, por supuesto, ese machismo en la literatura, que cualquiera me va a decir que eso no existe porque hay grandes escritoras, ¿no? Pero también son grandes escritoras aceptadas por el cinturón masculino de la literatura latinoamericana, ¿verdad? Esa es otra cosa. Yo creo que pudo ser, o era
Yo tengo una respuesta personal. Dije, Alcázar escogió vivir junto a Jorge Artel y cuidar a sus hijos. No lo estoy diciendo como si fuera un crimen. Estoy rescatando una de las dimensiones de la mujer y que la mujer tiene la opción de tomar esa decisión. Pero seguía siendo escritora y seguía siendo poeta y seguía siendo, ¿no?, una gran literata, pero el tiempo de publicar, que solo es con la publicación que te eternizas, sí. A ambos se les pasó. A ambos publicaron muy pocos textos. Y de pronto crearon un espacio que ellos fueron cerrando, ¿no?, en su malambo final. Sí, por supuesto. Yo creo que los asumió la vida y se dedicaron a eso, a sentarse todas las mañanas, a hablar sobre el mundo, a hablar del mundo desde Malambo para ellos. Miguel, el caso de Jorge Nacín Artel, su hermano y usted, ¿cómo han asumido durante toda su vida el ser hijos de dos grandes de la literatura latinoamericana como Ligia Alcázar y el poeta Jorge Artel? Es muy complejo, es una carga. ¿Cómo han logrado cierta fluidez sobre esa responsabilidad, si se quiere, Miguel? No, los hijos no. Los hijos de nadie, de ningún personaje, como hijos llevan ninguna carga. Porque a la gente no le interesa saber ni qué hacían esos padres, ¿no? La conexión de la memoria histórica de los personajes históricos es su obra, ¿cierto? Es su obra. Y eso es lo que la gente quiere ver. En su obra no está su familia. ¿Sí? Entonces los hijos, normalmente la mayoría de la gente no tiene cargas, a menos que asuma banderas, que recojan banderas de sus padres. Jorge Artel hizo lo que iba a hacer con la poesía, con la literatura, con la poesía negra en Colombia y en América, al grado que aún sigue siendo un referente. No un referente histórico, un referente hoy, un referente presente de la literatura sobre poesía negra. ¿Sí? Yo observo mucho que hay esa vigencia de esos escritores afros, su papá, Jorge Artel, Arnoldo Palacio, Zapato Olivella, claro, que entre ellos fueron muy cercanos, muy amigos. Así es. Y tenían una postura, y tenían un compromiso, porque ese es otro, el poeta de hoy no está comprometido. Bueno, no todos, pero hay un compromiso hacia la centralidad y no hacia la completud. Entonces la gente ahora quiere escribir para ellos, y mientras escriben y se leen a sí mismos, ponen público a su alrededor. Es como la figura. La tribuna, ¿no? Sí, es atractiva. Claro, porque escriben para el ego, pero no escriben ni para ni para la gente, ni para la poesía, ni para la trascendencia, porque es que la trascendencia ya tiene que ver con lo que tú sacudes, con lo que tú pretendes, que son los poetas comprometidos, ¿cierto? Si tú miras hacia atrás, vas a descubrir que los poetas están comprometidos, ¿no? ¿Sí? Dora Alessandra, la gran declamadora, quizás una de las mejores que tuvo Latinoamérica, siempre sacaba a relucir una frase maravillosa, se le convirtió en un aforismo: me lees y te leo. Esa era como la dinámica que posteriormente continuó, ¿no? Sí. Miguel, ¿cómo manejas, ahora sí vamos con Miguel Artel Alcázar, cómo manejas ese tema, esa línea de escritor, poeta, crítico, que eres un crítico mordaz? Tienes un verbo interesante, muy valioso, que ponderamos mucho. Psicólogo y catedrático de la Universidad Simón Bolívar. Hablemos de ese periodo o de esa etapa, Miguel. Yo le perdí miedo a ser hijo de Jorge Artel cuando comencé a escribir, con mucho miedo, y a decir, yo tengo que escribir mejor que mi papá o no, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está esperando la gente de un hijo de un poeta? Entonces, cuando cogí menos mal que la pregunta fue jovencito,
Y cuando cogí mis primeras canciones, mis primeros poemas, los puse en una carpeta y le dije a mi papá, que creo que tú conoces esa anécdota, le dejé una nota que decía: papi, revísamelos por favor. Y yo me fui al colegio, yo ese día no le presté atención a nada. Mi papá estaba revisándome los poemas en la casa. Y cuando yo volví a las 6 de la tarde, encontré la carpeta, por supuesto era lo que yo quería ver, la encontré en la mesa, casi tal como yo la dejé. Y yo pensé que mi papá no me había hecho el favor de revisar los poemas. Entonces, mientras cenaba, abrí así la carpeta y noté que habían unas correcciones de comas, de tildes, de puntos finales, ¿sí? Y sí, los vio, pero nada más. Entonces, en la mañana desayunando le dije: papi, ¿no me revisaste los? Y dice: claro, los vi, pero están intactos. Y dice: no, es que si les pongo una letra ya no son tuyos, son míos. Entonces, me regresó la responsabilidad y a partir de ahí la asumí. Entonces yo escribo sin pensar porque lo tengo claro. ¿Qué puede esperar Jorge Artel de mí o qué no? ¿Qué puede esperar la gente? Y sencillamente escribo. Lo que me ha pasado es lo mismo, y eso puede ser parte de lo que heredé. Es esa tendencia a no publicar. Ahora el Facebook ha ayudado, y si la gente mira, coge mi Facebook hacia atrás, va a encontrar un pocotón de poemas que ya podrían ser perfectamente un libro. Pero que tenga ese afán por publicar aún no me ha ocurrido. Pero soy consciente que debes publicar. La gente solo existe bien hasta que publica. Mientras tanto, por muy malos o por muy buenos, que entre otras cosas eso no es cierto de que los poetas sean malos o buenos. Los poetas son poetas. Eso es. Voy a hacer un aforismo ahí. Voy a pedir perdón por este pecado. Pero el mejor de los sancochos no existe. Existe el sancocho. Y si a usted le gusta, es el mejor de los, ¿no? Y si a alguien no le gusta, esto está horrible. Lo único que existe es el sancocho, punto. Lo podemos cambiar por hay poetas y no hay poetas. No, es que volvemos a lo mismo. La poesía no necesita ser validada, ni reconocida, ni señalada, ni siquiera necesita que alguien diga que es poesía y que no lo es, que nos hemos pasado toda la vida diciendo la poesía es lo que hizo este señor, y cuando ese señor la hizo, él no estaba pensando en poesía, él estaba pensando en lo que él quería hacer. A partir de lo que él hizo, la gente comenzó a llamarle a eso el estilo no sé qué, el estilo tal, la tendencia tal. ¿Sí me explico? La poesía es un grueso emocional, cognitivo, afectivo, ¿sí? Es el resultado de un colapso entre el corazón, la mente y la realidad y la fantasía, ¿verdad? Es un colapso que ¡pum! Ocurre. Si te impacta, ese poeta será para ti bueno. Si no te impacta, el problema es que tú no estás listo para ese poema. No es para ti, no es tuyo, no es tu momento, no es tu lenguaje, no es tu discurso, no es tu verdad, lo que sea. Pero léelo en 30 años para ver si no te quedas diciendo: ¿y este man dónde estaba? Que yo no lo vi. Ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ahora ya tienes el alma, el corazón, la piel, los ojos o las vivencias para por lo menos concentrarte en lo que está diciendo. Entonces, la poesía es poesía y los poetas son poetas. Bueno, nos ¿cierto? acaba y agradecerle a serán Miguel. Buenos o malos dependiendo de cómo estés tú para entender eso. Pero de verdad te quiero y te queremos agradecer porque hoy hemos hecho algo muy importante, valioso, y es reconsiderar la percepción que tenemos sobre algunos o muchos textos y sus autores que hemos considerado, y me incluyo en esa primera línea, hemos considerado malos o buenos. Y muy grato escuchar tu reconsideración sobre esa percepción que no debe ser tan radical, ¿no? O no debe ser radical, el poema existe. Es cierto que hay algunas escuelas y que hay algunas normas, y las academias se encargan, se afanan por respetar y por construir el sentido de las normas, válido, ¿cierto? Pero el poema es más que la norma, es que el poema surge primero que las normas. Fueron adaptando las normas en la medida en que la gente fue comprendiendo modelos poéticos, ¿verdad? Pero si alguien quiere escribir un poema y piensa que eso es un poema,
pero es que no alcanza el estándar del poema. ¿Cuál es el estándar del poema? Ese estándar que cambia con los años y con los siglos, porque un poema chino de hace 9000 años, vaya, ¿cierto? A un poema, ¿verdad? A un verso librista de ahora. Y lo único que los salva a los dos es la absoluta convicción del que lo hizo, de que quería hacerlo y decirlo así. Es lo único. Ya lo demás es Miguel, el lío en el que nos metemos. Hagamos un pequeño salto. ¿Cómo llega Miguel, el psicólogo, el catedrático? ¿Cómo se logra eso? ¿O por qué llegas a esa instancia, Miguel? Bueno, mis padres fueron educadores. Mi papá fue profesor de la Universidad del Atlántico, de la Universidad Simón Bolívar, durante muchos años. Cofundador de la... Fue cofundador de la Universidad Simón Bolívar y también fue profesor fundador de la misma Universidad del Atlántico en su momento. Mi mamá no era una maestra, ella misma se jactaba en decir que no tenía paciencia para los niños. Lo advertía con mucha frecuencia, pero mentira, mi mamá al momento de explicar algo lo hacía muy bien. Y yo creo que la mejor maestra para la música, la poesía, la literatura, la pintura, o sea, los ojos de comprender, de comenzar a comprender mundo, eran los ojos de mi papá y de mi mamá. Siempre devolviéndonos la responsabilidad, ellos nunca la aceptaban. Y es lo correcto, nos devolvían la responsabilidad de la última palabra y de la última mirada y de mi mirada es mía, ¿cierto? Pero había estado bañada por la percepción de poetas y amigos. Entonces pienso que ahí está la pedagogía. Para mí entender la pedagogía no fue difícil, yo la viví en la casa todo el tiempo. Y entender la capacidad de llevar al otro por su propio mundo hacia un espacio que es la educación, también me fue fácil. Yo creo que yo soy profesor desde los 16 años, porque al tiempo que daba clases, recibía clases de música en Bellas Artes, era profesor de flauta y de canto en un colegio, apenas con 17 años. Entonces, nunca fue complicado. Después comenzó en la universidad, ¿no? La academia pedagógica y la formación y todo, pero cada día era un placer aprender de ese ejercicio y eventualmente, ayer iba pensando que eventualmente me convertí en formador, porque yo no pierdo la costumbre ni un solo instante de estar educando. Yo ya soy un anciano. Yo voy caminando y le digo al señor, córrase por la acera. Mira, llevas al niño del lado de la calle, ponlo del lado. ¿Sí? Oye, el semáforo dura 7 segundos en esta esquina, no te distraigas. A todos, o sea, yo soy una cosa. Entonces llegué a la universidad y yo decía, ¿con cuántas personas me he metido yo en 3 cuadras? Pero era algo sano, era no decirles cosas. Y yo no quiero cambiar eso, no quiero. O sea, dije, pues, me estoy pasando, ¿verdad? O sea, son extraños. Pero miré hacia atrás y dije, yo he hecho eso toda la vida. Yo he hecho eso toda la vida. Yo siempre he estado educando, aprendiendo, y soy bueno aprendiendo, o sea, porque es que el que educa, si no sabe aprender, es como el que manda si no sabe obedecer. Todo el que manda y nunca ha obedecido es un mal ordenador, es un mal líder, ¿no? Porque a mandar se aprende obedeciendo, a educar se aprende dejándose educar. Miguel, leyéndote habitualmente en tus opiniones en las redes, uno nota que, bueno, eres un maravilloso poeta, que ahora nos vas a recordar algunas de tus poesías. Muchas gracias. Eres impecable manejando la prosa, pero una prosa con un sarcasmo maravilloso. Yo creo que el sarcasmo es parte de mi cotidianidad. Ya. De hecho, los alumnos míos cuando lo uso se quedan mirando y se ríen. Dice, ¿por qué no nos extraña, profesor? Y entonces yo les digo, les extraña. Yo no sé, y tiene que ver con mi mamá. Mi papá en eso era un poco más pragmático, pero mi mamá sí usaba el sarcasmo. Y yo no lo vi
no lo vi. Ligia era como Sí. más irreverente, ¿no? Claro, y eso era lo que a él le encantaba. Nunca lo vi de tener las irreverencias de Ligia Alcázar. Nunca. Se reía, las disfrutaba. Pero eran unas irreverencias, bueno, las que vimos nosotros cuando fuimos niños. Sanas, ¿no? Sanas. Mis papás siempre andaban entre escritores y entre pintores, artistas, poetas, músicos, personajes. Pero yo voy a decir algo que de pronto no debería. Nunca permitieron que a la casa llegara alguien a fumar marihuana. Que llegara a la casa y fumara. Eso era mortal. Le decían al amigo que lo había llevado, no lo vuelvas a traer. ¿Sí? Me lo trae sobriecito y que respete la casa desde el jardín hasta acá. Y si uno sabe, pues que ese día no venga. Nosotros veíamos eso, ¿cierto? Tenían una manera de comprender. Yo no me estoy metiendo con el concepto, solo que en la casa habían cosas que no podían ocurrir. ¿Sí me explico? Porque había niños. También estoy hablando de una época, pero creo que Ligia Alcázar era así toda su vida y Jorge Artel fue así toda su vida. Eso entonces me indica a mí que tenían una manera de ser estrictos con muchas cosas alrededor de la formación y del ejemplo a los niños, a los chicos. Así fuimos creciendo y lo conversábamos todo, pero siempre alrededor de ese humanismo fundamental, el humanismo fundamental, y es lo que le falta a mucha gente. ¿Sí? Tú sabes que a los hombres y mujeres que los que escuchan, los que aprenden, los que son buenos, ¿no? En el sentido del contexto de no dañar a nadie, los que todo el mundo dice, ese es un buen estudiante, ese tipo es inteligente, esa señora es inteligente, ese joven, esa muchacha, realmente ellos no necesitan a nadie, necesitan guías, pero la actitud de estar dispuestos a obedecer la verdad, a conocerla y a verla, la tienen ya implícita. O sea, los buenos no necesitan al profesor. Te aseguro que habrían llegado a la misma conclusión 10 años después, 5 años después, pero lo habrían logrado solos. Lo que impacta del profesor, del maestro en ellos, es que lo logran más rápido. Sí, lo logran más rápido. Por eso, tú me perdonas, en la Guerra de las Galaxias, el malo, que es el bueno, durante toda una vida bueno, se convierte en malo, porque es precisamente el sarcasmo del director de la película para reírse de la verdad y de la maldad. De la verdad y de la maldad, porque juega con que la verdad es bondad y la mentira es maldad. Entonces él cruza, ¿sí? Entonces, él primero coloca al malo, coloca al bueno en toda su infancia, en toda su vida, y después, como 4 sagas después, 4 películas después, todo el mundo se entera que el malo era el mismo bueno, que vimos bueno toda la vida en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Y en su adultez temprana. Eso chocó, eso partió la historia de la humanidad fílmica, ¿no? De las películas en 2 y de la moral en 2. No sé si la gente le prestó atención a eso, pero nos chocó los conceptos de verdad y mentira. Estamos muy acostumbrados a que las verdades son verdades y las mentiras son mentiras, y no sabemos qué hacer cuando encontramos un hombre malo haciendo cosas buenas o cuando encontramos un hombre bueno haciendo cosas malas. Y cuando digo hombre me refiero en el sentido genérico, ¿sí? Estamos muy listos para ser optimistas cuando todo está bien, y estamos muy listos para respetar la verdad cuando está ahí. Entonces, somos muy cómodos, pero cuando la verdad es una mentira o la mentira es una verdad, y cuando la gente bien hace cosas malas o cuando la gente mala hace cosas buenas, nosotros nos volvemos un 8. Miguel, tenemos una relatividad en unos conceptos que son blancos o negros. Hay matices. Ni los matices no nos han enseñado a vivir entre matices. Y eso, perdóname, la poesía sí lo hace. El arte lo hace, el arte. Por eso el cine, la música, la televisión, la pintura, el teatro, la danza, ¿sí? Son los caminos para descubrir los colores convexos, inversos. Fíjate que a veces molestan, a veces no, durante mucho tiempo molestan los matices.
la utilización, la presencia. ¿Por qué será, Miguel? Por eso, porque estamos acostumbrados a creer que el mundo es blanco y negro. Eso es fácil. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Y ya. Usted está no hay de este compromiso. lado, usted está de este otro lado. No hay compromiso con las posibilidades. Porque las posibilidades traen incertidumbre. Y a los seres humanos no les gustan las incertidumbres. Nos gusta lo fijo. Claro. Blanco es fijo, negro es fijo. La línea entre los dos, gris, es una incertidumbre. Vea, mi querido poeta, ahora sí vamos a escuchar algo de su producción. Pero no, me sorprendes porque no encuentro aquí nada a la mano. No sé si más bien me haces otra pregunta mientras yo busco algo de material. Miguel nos ha traído una revista que se publica en Barranquilla, La Lira. Nosotros hemos tenido la oportunidad de observarla virtualmente a través de las redes. Sí. Hay un artículo que se lo recomendamos precisamente sobre los 30 años, ya 30 años de la partida del poeta Jorge Artel, Miguel. Ese es un trabajo maravilloso que hace Álvaro Suescún con un grupo de amigos. Desconozco más detalles alrededor de este trabajo, pero La Lira es un trabajo maravilloso que sobrevive a las frivolidades barranquilleras y del Caribe y que no solamente sobrevive, sino que nos mete de una manera distinta en el contexto de todo lo cotidiano. Si tú miras, ahí se habla de salsa, se habla de vallenato, se habla de arte, se habla de pintura, y lo hacen con una propiedad maravillosa, ¿no? No, fíjate que me he encontrado, Miguel, con un artículo, bueno, es un reportaje, se llama Yo de Arroyo a los pies de Mari, y lo escribe un gran amigo que hace muchos años no veo desde la Universidad Autónoma del Caribe, Javier Franco Altamar, y uno empieza a observar la calidad de escritores que hay. Miguel Iriarte, Miguel, que es el director de la Fundación La Cueva, un maravilloso poeta, lo tuvimos también en este conversatorio. Sí. Y bueno, seguramente si seguimos observando, el maestro Francisco Sumaqué, también lo tuvimos de invitado. Qué grato tener al maestro Sumaqué. Hoy tenemos a Miguel Artel. Muchas gracias. Miguel, y la relación poética entre los hijos, entre los herederos de ese gran legado, Jorge Nacín y Miguel. Hasta donde sé, todos son artistas. César canta, tiene una música muy interesante. Puedo no estar de acuerdo con el concepto, que es reggaetón, pero César tiene un reggaetón delicioso, muy armónico, muy inteligente. Miguel Aníbal es un crítico de cine, de arte, es una locura. Yo admiro la capacidad, la memoria, la retórica de Miguel Aníbal. Del documental que se hizo sobre tu padre, donde tú actúas, ¿no? Sí, recibí unos comentarios interesantes, agradables. El director fue Serge. Serge, sí, el periodista Serge, que hace un trabajo maravilloso ahí, le gustó mucho. De hecho, esa nueva generación de documentalistas y directores de cine del Caribe muy buenos, muy juiciosos, muy rigurosos. Hombre, es como todo. O sea, yo creo que la juventud y la novedad no es garantía de nada, porque hay jóvenes que no es por ser jóvenes, pero se van a desperdiciar. Y hay jóvenes que no por ser jóvenes van a generar y a construir cosas. Cuando digo desperdiciar no me refiero como jóvenes, me refiero en su talento, en su capacidad. Pero regresamos a lo mismo, ¿verdad, José? Y es, toda construcción humana es válida. No porque a mí no me guste no quiere decir que no sea importante, ¿cierto? Pero en las líneas que a ti te gustan, de tu bagaje de formación, y en las líneas que a mí me gustan, desde mi bagaje de formación, este señor Álvaro Serge, ¿sí? Es valioso, ¿sí? Y hay muchos valiosos, pero habrá gente que yo no miro porque digo, ¿y eso para dónde va? Pero lo digo yo, pero por supuesto tienen su público y impactarán a determinada generación, pero los jóvenes siempre tendrán la opción de usar su juventud para distraerse en ella o de usar su juventud para construir adultez. Miguel, antes que se nos vaya la idea. Te voy a fallar con los poemas porque no he podido. Poeta. Recordemos algunos temas de esos que es imposible olvidar de Jorge Artel, Miguel. ¿Tienes Negro soy? Negro soy, así se llama
Tiene el documental. El documental se llama Negro Soy. ¿Por qué te gusta tanto ese? Te voy a decir la verdad. Ese no es el libro que a mí me gusta de Jorge Artel. Por supuesto, es el libro insignia, ¿sí? Y no desconozco lo que todo el mundo reconoce. No me quiero meter con eso. Pero yo leí Sinú, Riberas de Asombro Jubiloso, que está enmarcado en la descripción del Sinú, de las montañas del Sinú, entendiendo al Sinú como una simbología, una representación geográfica de 3 departamentos que ahora están separados. El Sinú. Si tienen la oportunidad de leer Sinú, Riberas de Asombro Jubiloso, ahí está Artel. Miguel, vamos, Nati Marquina, nuestra productora, vamos a observar el segundo video para que Miguel se observe unos que tal vez 10 años atrás en la ciudad de Cali, recordando a la maestra Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Nati. ¿Quién quiere extinguir este siglo abominable y el ruido ensordecedor de estas metrallas? ¿Quién saciará la muerte en su avaricia? ¿Quién desciende a la entraña de la tierra para encender la paz y la justicia? ¿Quién habrá de componer las manecillas de este reloj de esperanzas averiado que se ha detenido en mitad de nuestra angustia, a la hora exacta de un grito amordazado? Tiene rota la cuerda de los sueños y mudo el tic-tac de nuestro canto. ¿En qué garganta se estará gestando el pacífico no de nuestro hartazgo? ¿Quién devuelve la irrigación a los cerebros? ¿Dónde encontrar el reposo a este cansancio? ¿Quién acciona este eje enmohecido? ¿Quién? ¿Se alcanzaste? Bueno, ese es Miguel Artel recordando a la gran maestra de la declamación latinoamericana, Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. De verdad que en su momento lo hicimos y ahora subrayamos el agradecimiento, Miguel, porque fueron 2 interpretaciones maravillosas a muy poco tiempo de la desaparición física de la gran maestra. Sí, yo quiero ser honesto conmigo. No es fácil, porque nosotros nos traicionamos todos los días en un afán por negarnos cada día, porque nos educaron para tenernos miedo, para tenernos vergüenza, para dar vergüenza y para no luchar con nuestros fantasmas o luchar y perder. Por eso es que no nos gusta que nos digan las cosas, por eso es que no nos gusta perder, por eso es que no nos gusta la humildad, porque nos han educado para tenernos miedo. Lo que hicimos hoy, que me gustó mucho tu invitación, me muestra claramente: yo no ando con mis poemas, yo no ando con libros, pero creo que... Pero sí con la revista de los amigos. La revista de los amigos, y me escuchaste hablar de un poco de cómo comprendo la existencia. Si algún día vuelves a cometer el error de invitarme a tu programa, seguramente que sí. Te garantizo que traigo mis poemas inéditos de Ligia Alcázar y poemas de Jorge Artel. ¿Sí? Claro que sí, maestro. Ligia Alcázar, Miguel Artel y Jorge Artel. Pero no vamos a hablar sino de poesía. Perfecto. Y a leer poemas.
Artel y, Sí. y Ligia. Sí, porque la idea es poderlo compartir, ¿cierto? Entonces quedo en deuda contigo y con tus oyentes y con tus televidentes, quedo en deuda. Si algún día te vuelves a equivocar en traerme a tu programa. Y seguramente nos vamos a equivocar, vamos a tener a Miguel, de pronto un streaming desde Barranquilla. Y bueno, a toda esa familia Artel, un abrazo inmenso. Miguel, muchas gracias, hermano. Qué Maestro. gusto tenerte con nosotros, uno de los hijos del poeta Jorge Artel y de la poetisa Ligia Alcázar. Fue nuestro invitado en el día de hoy a Cultura. Un abrazo, Miguel. El abrazo fuerte para todos ustedes, para ti, con mucho cariño para los miembros de tu equipo de trabajo. Sigue haciendo este programa maravilloso, no te canses, porque el mundo ya está lleno de su propia oscuridad y esta es la luz que se necesita. Gracias, Miguel Artel. Este es Hey Cultura y a ustedes un abrazo inmenso desde el corazón de la cultura. Muchas gracias. La Semana de la Juventud se vive en Palmira. Del 24 al 28 de septiembre. Desfile, actividades educativas, ambientales y concierto de jóvenes. El PanaFest en la Semana de la Juventud será a otro nivel. Invita Alcaldía de Palmira, Secretaría de Integración Social y Consejo Municipal de Juventudes. Aquí vamos a construir nuestra terminal de transporte en el complejo La Carbonera. Estará ubicado contiguo a la Universidad del Valle, al lado de lo que será nuestro centro de